Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Alejo, espero que todos estén muy bien. En estos momentos vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema. Primero, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es la norma que relaciona las medidas de la hipotenusa y los catetos en un triángulo rectángulo. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Se encuentra justo enfrente del ángulo recto, mientras que los catetos son los lados del triángulo que conforman ese ángulo recto. Aquí tenemos, por ejemplo, este lado se ha llamado cateto 1, este otro lado se ha llamado cateto 2. También podríamos llamarlos cateto A, cateto B o cateto X, relacionándolo con la horizontal en el plano cartesiano, y cateto Y, relacionándolo con la vertical en el plano cartesiano también. Ahora, ¿qué dice el teorema? Dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. ¿Qué quiere decir esto? Observemos esta gráfica. ¿Qué encontramos allí? Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. La hipotenusa es el lado C. En la parte inferior se ha dibujado un cuadrado cuyo lado corresponde al cateto A. Aquí tenemos un cuadrado cuyo lado corresponde al cateto B. Y acá tenemos un cuadrado cuyo lado corresponde a el valor de la hipotenusa. ¿Cómo hallamos el área de este cuadrado que está aquí en la parte inferior? Simplemente elevando esa longitud A la potencia 2. ¿Cómo hallamos el área de este cuadrado? Tomando el lado, en este caso B, y elevándolo a la potencia 2. La suma de estas dos áreas da como resultado el área de este cuadrado que vemos aquí en la parte superior, el cual se puede calcular simplemente elevando a la potencia 2 el valor del lado. Aquí en la expresión lo podemos observar claramente. Dice aquí cateto 1 elevado al cuadrado. ¿Esto qué es? Simplemente el área del cuadrado cuyo lado es el cateto 1. Cateto 2 al cuadrado. ¿Esto qué es? Es el área del cuadrado cuyo lado es el cateto 2. La suma de estas dos áreas da como resultado el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. De manera simple podemos decir que h al cuadrado igual c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado. O también podemos emplear las letras que encontramos aquí en la gráfica. La hipotenusa sabemos que es el lado C, mientras que los catetos son A y B. Básicamente esto equivale a decir hipotenusa al cuadrado igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ahora, de la expresión que tenemos en la parte superior, yo puedo extraer, puedo deducir otras expresiones que me permiten calcular ya sea el valor de la hipotenusa o el valor de uno de los catetos, conociendo los otros dos valores. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo estamos viendo el procedimiento necesario para despejar la variable h, para despejar la hipotenusa. ¿Cómo lo hacemos? Observen que aquí se aplica raíz cuadrada en ambos lados de la expresión original. La raíz cuadrada y la potencia 2 en el lado izquierdo se operan entre sí y nos va a quedar solamente la variable h, la hipotenusa. Del lado derecho queda entonces la expresión que nos va a permitir calcular el valor de la hipotenusa, pero para ello necesito conocer cateto 1 y cateto 2. En la parte central vemos cuál sería el procedimiento para despejar la variable cateto 1. En este caso, decimos entonces, miren, esta porción de la expresión que está del lado derecho, positiva, quedaría escrita del lado izquierdo del igual,
de manera negativa. Algunos dicen que esta variable, este trozo de expresión, pasa al lado izquierdo a restar. Esta positiva del lado derecho pasa al lado izquierdo como negativa. Ahora, en esta nueva expresión, hallamos raíz cuadrada en ambos lados. Del lado derecho, la raíz cuadrada y la potencia 2 se operan, quedando solamente cateto 1. Aquí está, miren. Al lado derecho queda la expresión que nos permite hallar el cateto 1. Pero para ello, ¿qué necesito? Conocer el valor de la hipotenusa y del cateto 2. Lo que se hizo acá fue simplemente organizar, digamos, dos pasos en uno. Simplemente la expresión que venía escrita de este lado se escribió de este, y la expresión que venía de este lado se escribió al lado derecho, ¿sí? Allí no hay cambio de signos porque simplemente estamos organizando, dejando, digamos, la fórmula de una manera más estética. De una manera semejante, aquí en el lado derecho podemos observar cuál sería el procedimiento para despejar la variable cateto 2. Entonces decimos lo siguiente: aquí en la expresión original vemos que la expresión cateto 1 al cuadrado, que está en el lado derecho de la expresión, al lado derecho del igual, simplemente es positiva. Quedaría escrita entonces como negativa en el lado izquierdo de la expresión. Observa aquí. Algunas personas dicen que esa expresión o ese trozo de la expresión que está positiva en el lado derecho pasa al lado izquierdo a ser negativo. Ahora, aquí se aplica raíz cuadrada en ambos lados de la expresión, dejando entonces lo siguiente: la raíz cuadrada y la potencia 2 que acompañan a cateto 2 simplemente se operan. Nos queda aquí, miren, cateto 2, y del lado derecho va a quedar esta expresión, hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Esto quiere decir que para yo hallar el cateto 2 debo conocer la hipotenusa y el cateto 1. Estas dos fórmulas se pueden resumir diciendo lo siguiente: para hallar un cateto, simplemente ¿qué hago? Hallo la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Vamos entonces ahora con un primer ejercicio. Los invito a que observen los triángulos que hay en pantalla y escriban la expresión del teorema de Pitágoras empleando la hipotenusa y los catetos de acuerdo a cada triángulo. Es decir, vamos a identificar la hipotenusa, vamos a identificar los catetos y luego escribimos la fórmula del teorema de Pitágoras empleando las variables adecuadas. Las respuestas aparecerán en contados segundos. Bien, aquí están las respuestas. Tenemos entonces lo siguiente: en el primer triángulo, los catetos son M y P. La hipotenusa es N. ¿Cómo sabemos que esa es efectivamente la hipotenusa? Porque es el lado, primero, es el lado más largo del triángulo, y segundo, porque se encuentra frente al ángulo recto. Entonces tendríamos la hipotenusa al cuadrado sería N al cuadrado, igual, estos dos son los catetos, entonces tendríamos M a la 2 más P a la 2. Aquí, en este segundo triángulo, la hipotenusa es X. Sabemos que es X porque es el lado que se encuentra frente al ángulo recto. Las otras dos variables, Y y Z, son los catetos. Entonces, ¿qué tenemos? X al cuadrado igual Y cuadrado más Z al cuadrado. En este último triángulo tenemos que la hipotenusa es T. Miren que T se encuentra frente al ángulo recto, es la hipotenusa, mientras que R y S son los catetos. Tenemos entonces que T al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual R al cuadrado más S al cuadrado. Vamos ahora con un ejemplo de cómo podemos emplear el teorema de Pitágoras para hallar un lado desconocido dentro del triángulo rectángulo. Observen este triángulo. Tenemos entonces que conocemos dos de sus lados, desconocemos la medida del tercer lado. En este caso tenemos la medida de dos catetos, 4.5 centímetros y 7.7 centímetros.
El valor que desconocemos es el valor de la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa la podemos identificar porque se encuentra frente al ángulo recto. ¿Qué tenemos entonces para resolver este triángulo? Tenemos lo siguiente. Podemos afirmar que el cateto 1 es 7.7 centímetros. También podríamos afirmar que el cateto A o que el cateto X es 7.7 centímetros. El otro cateto es 4.5 centímetros. Ahora, podríamos también decir cateto 1, que fueran estos 4.5 y que el cateto 2 fueran estos 7.7. En este caso no habría diferencia. La expresión necesaria para hallar la hipotenusa es esta que tenemos acá. Y decimos entonces lo siguiente. Hipotenusa igual a la raíz cuadrada de cateto 1, que es 7.7 centímetros elevado al cuadrado, más el cateto 2, que es 4.5 centímetros elevado también al cuadrado. 7.7 elevado al cuadrado nos da 59.29 y las unidades quedan también elevadas al cuadrado. Aquí está. 4.5 elevado al cuadrado nos da 20.25 y las unidades quedan elevadas al cuadrado. Recordemos que para elevar un número al cuadrado podemos resolver la operación, en este caso por ejemplo 7.7 al cuadrado. La operación quedaría 7.7 por 7.7. Es decir, multiplicamos el número, multiplicamos el valor por sí mismo. Aquí 4.5 por 4.5 nos daría 20.25. La suma de estos dos valores nos da 79.54. Las unidades no cambian, siguen siendo centímetros cuadrados. Finalmente, aplicamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 79.54 es 8.92, mientras que la raíz cuadrada y la potencia 2 en las unidades se operan dejando simplemente centímetros. Este sería el valor de la hipotenusa, 8.92 centímetros. Veamos el segundo ejemplo. Observen el triángulo. Tenemos entonces dos lados conocidos, 9.5 centímetros por acá, 5.3 centímetros por acá, y el tercer lado se desconoce. Ahora, observemos que estos 9.5 centímetros corresponden a la hipotenusa. Recuerden, se encuentra frente al ángulo recto, quiere decir que esa es la hipotenusa. Estos dos lados que conforman el ángulo recto son los catetos. Uno de ellos es conocido, el otro lo desconocemos. ¿Qué tenemos entonces para resolver? Tenemos la hipotenusa, 9.5 centímetros. Cateto 1, 5.3 centímetros. Aquí, repito, aquí no hay problema si llamamos a ese lado cateto 2, que es lo importante que lo identifiquemos como lo que realmente es, un cateto. Ok, la expresión que me permite hallar el segundo cateto es esta. Necesitamos la hipotenusa y el cateto 1, que ya justamente lo tenemos. Esto queda así entonces. Cateto 2 es igual a la raíz de 9.5 centímetros, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, menos 5.3 centímetros, que es el cateto, elevado al cuadrado. 9.5 elevado al cuadrado nos da 90.25. 5.3 elevado al cuadrado nos da 28.09. Las unidades en ambos casos quedan elevadas al cuadrado. Ahora, la diferencia de estos dos valores es 62.16 y la unidad sigue siendo centímetros cuadrados. Al aplicar la raíz cuadrada nos queda raíz cuadrada de 62.16 es 7.88 y la raíz cuadrada de los centímetros al cuadrado nos quedan simplemente centímetros. Bien. Los invito a que resuelvan este par de ejercicios. Dice hallar en cada triángulo el lado desconocido. Lo importante siempre es identificar dónde está la hipotenusa, dónde están los catetos, qué valores conocemos y cómo hacemos para hallar ese valor que nos hace falta.
Las respuestas al ejercicio aparecerán en pantalla en contados segundos. Muy bien, para el primer triángulo tenemos lo siguiente. Podemos decir que el cateto 1 es igual a 6.1 kilómetros, la hipotenusa 10.2 kilómetros y el cateto 2, que sería este lado, la parte superior, lado desconocido, sería 8.17 kilómetros. En el segundo triángulo vemos que se desconoce la hipotenusa. Los catetos son 7.3 decímetros y 9.4 decímetros. Aquí están identificados. La hipotenusa sería igual a 11.9 decímetros. Ok, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones.